Fantástico. Vamos a seguir adelante con capítulo 20 y ver la sección final en que Pablo concluye su viaje y va a ir a Mileto, un pueblo, una isla pequeña, y él va a despedir a los ancianos de la ciudad de Éfeso, que se queda no muy lejos de este lugar. Aquí otra vez es el mapa. Entonces, él acaba de regresar de un viaje por por Macedonia y Grecia. Ahora va a llegar a Troas, donde estábamos antes. Él va a caminar a Asos y después van a viajar por barco aquí a Mileto, a ese pueblito chiquito. Y eso es donde él va a tener una reunión muy importante con el liderazgo de la ciudad de Éfeso. Dice aquí, ese es el camino desde Troas hasta Asón, donde Pablo va a caminar, mientras que el resto del grupo aparentemente fueron con barco. Por cualquier razón, Pablo quería caminar. No sé si él necesitaba tener tiempo orar o algo. Tal vez estaba pensando en esta reunión con los ancianos, tal vez está reflejando en las visiones o tal vez lo que está diciendo el Espíritu Santo que vamos a ver ahorita en su discurso en este capítulo. Él tal vez necesita tiempo estar solo para reflejar, contemplar, y él lo hizo aquí aparentemente en este camino hasta Asón. Dice Lucas que ellos juntaron con Pablo y empezaron en barco, cruzaron en Quío, Samos, etcétera, y eventualmente va a llegar a la parte de que es Melito. Entonces, y ahí es una ciudad más pequeña, donde Pablo va a reunirse con el liderazgo de Éfeso. ¿Okay? Y quiero hacer lo siguiente. Yo sé que es una lectura un poco larga, pero vale la pena leer esta sección de que él está en Mileto y Pablo estará hablando con los ancianos y el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Hermanos, tú y yo somos líderes de las iglesias, muy probablemente. Y yo creo que es lo que Pablo está diciendo aquí es súper importante para nosotros. Yo creo que él nos da un modelo excelente en cómo nosotros debemos desarrollar el liderazgo y nuestra parte en evangelizar. Y yo creo que vale la pena leerse con este texto y vamos a desarrollar elementos de ahí en un momento. Así, vamos a leer. Estoy leyendo otra vez en NBI. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las imaginaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que he anunciado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que yo voy a Jerusalén atado o obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que terminé mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán entre medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan.
Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos míos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y con eso concluye su discurso con los líderes. Espero que eso de nosotros puede ser algo que nos inspira, algo que nos guía en qué nosotros debemos hacer. Regresando a la PowerPoint, quiero iniciar con algo al lado, pero relacionado. Aquí va a utilizar 3 términos de una forma y va a intercambiar los 3 términos. O anciano, obispo y pastor. Como puedes ver en versículo 17, usa presbíteros, lo cual significa anciano. 28, él usa la palabra episcopos, es decir, supervisor o obispo, típicamente traducido obispo. Y también el versículo 28 usa el verbo de poimaino o puimeno, tal vez dependiendo de la pronunciación tuya, que significa pastorear. Puedes comparar con 1 Pedro capítulo 5 en que Pablo habla acerca de ser un pastor. Bueno, he hecho un documento que estará en la página del curso, donde puedes ver que realmente en el primer siglo, esos 3 términos se refieren al mismo individuo. Si tú eres un anciano, serás también obispo y tú eres también un pastor y viceversa. Tú eres un pastor, también eres un anciano y obispo. Ellos intercambiaron los 3 términos aquí y también en otros pasajes. Fue durante el segundo siglo en que se empieza a ver el cambio de la forma de hablar. Tenemos evidencia de parte de Ignacio al principio del segundo siglo que está separando el obispo por encima del presbiterio, es decir, en los ancianos. Entonces, desde esa forma empezó a llegar a tener más jerarquía de la Iglesia Católica eventualmente. Pero en el primer siglo parece que los 3 están hablando de lo mismo. Entonces, hoy en día yo creo que es bueno hablar de la misma manera, usar los mismos términos. Así puedes investigar más por ese documento, pero de la mentalidad de Pablo, la idea de ser anciano, pastor o obispo es la misma cosa, la misma oficina, o oficio, perdón, y el mismo puesto de trabajo en el reino. Bueno, entonces aquí Pablo está hablando con los ancianos y voy a usar esa palabra anciano frecuentemente en esta conversación. Bueno, Pablo en esa sección va a reunir resumen del método, va a darnos un resumen de su método. Entonces, él va a explicar en qué enfatizó su mensaje, cómo él usó su tiempo, su emoción. Podemos ver tenemos una ventana al corazón de Pablo en este texto, yo creo. Y yo creo que eso puede y debe guiarnos a nosotros en cómo nosotros debemos ayudar a crear liderazgo en la iglesia. Donde y cómo debemos estar ayudando a otros a conocer a Jesús y también cómo desarrollar una obra. Tengo varios puntos, 9 en total, que he dividido lo que Pablo ha dicho en los versículos que mencionamos. Él habla en versículo 19 que su actitud fue una actitud de humildad, aún incluyendo las lágrimas. Él lloró por el bien de esa iglesia. También no he vacilado de predicar, no tenía temor de declarar todo a ellos. Y he declarado todo el propósito de Dios. Entonces es importante que él no tenía reserva. Él no está diciendo, no está guardando nada. Él reveló todo lo que él podía. Y nosotros debemos también.
Dice él que él enseñaba públicamente, probablemente en referencia a la escuela de Tirano, en capítulo 19, y también en casa a casa. Entonces, yo creo también eso es importante. En nuestro trabajo tenemos que públicamente enseñar, predicar, etcétera, y también pasar tiempo con individuos, ayudándoles con situaciones, dudas, etcétera, en privado. Número 4. Él les dio un mensaje de arrepentimiento y fe en Dios para todos. Él menciona ambos judíos, tal como los griegos. Y otra vez, él está simplemente resumiendo el mensaje que él ha proclamado siempre. La querugma que hemos tocado mucho más antes en este curso, él siguió hablando de eso. Antes de pasar, bueno, vamos a ir al número 5. Él va a dar testimonio de la gracia de Dios, ambos en su propia vida, tal como en su mensaje que él proclamaba. Él menciona, hey, Dios me ha dado gracia a mí y él está tratando a la gente con gracia de la misma manera. Y hablando de la gran gracia que Dios ha proveído para sus creyentes, para su pueblo. Y él va a proclamar ese mensaje. No creo que está en la PowerPoint, pero quiero mencionar en versículo 22, él menciona algo que vale la pena investigar. Bueno, vamos a regresar aquí. Dice que ahora tengo en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Esa palabra obligado es esta aquí en amarillo, dedémonos. Es decir, atado, literalmente. Y esa palabra atado o atar es importante en el resto del libro de Hechos. Yo he sacado eso de un artículo por Mark Wilson, pero es notable que aquí en capítulo 20 se menciona en versículo 22, otra vez en capítulo 21 aparece en versículo 13, 11, 13, 33, en capítulo 22, versículo 5, versículo 29 y en capítulo 24, versículo 27. Entonces, muchas veces hablando que Pablo estará atado, en este caso por el Espíritu, más adelante en la profecía por Ágabo en capítulo 21 y eventualmente va a ser atado por los romanos en capítulo 22. Así yo creo que la idea que en ese momento Pablo es decidido por la influencia del Espíritu, que él ya está atado a seguir con el camino y cumplir con su responsabilidad. Bueno, continuando con el modelo de Pablo. En versículo 6, él va a dar palabras de cautela. Ten cuidado. Aviso. Mira, ten cuidado porque habrá lobos entre ustedes mismos que están ahí. Y amigo, yo imagino en tu iglesia también. Habrá unos que van a surgir que van a causar problemas para la iglesia. Siempre es el caso. Tú lo tal vez has visto, pero siempre es importante mantener los ojos abiertos para ver si estamos manteniéndonos aferrados a Cristo y también los demás, y nadie más está tratando de atacar al pueblo de Dios. Número 7, dice que él amonestó a los líderes por 3 años con lágrimas. Él estuvo completamente invertido en entrenar a los líderes con lágrimas. Sus emociones, todo su ser fue para ayudar a los líderes que ellos puedan crecer y estar listos para seguir adelante, guiando la iglesia de Éfeso y de Asia. Dice al fin, dice, he hecho todo lo que puedo. He enseñado, les he enseñado, guiado, apoyado, amonestado, pero ahora los encomiendo a Dios y a su gracia. Él dijo, yo no tengo más fuerza para ayudarles. He hecho todo lo posible. La sangre no está sobre mí. Es decir, soy inocente. He hecho todo mi parte. Ahora están en manos de Dios. Y hermanos, creo que también tenemos que hacer lo mismo. Podemos decir nosotros, yo he hecho todo lo posible con mi iglesia antes de salir. Es lo que dijo Pablo. Y después está encomendándoles a la gracia de Dios. Y en versículos 32 al 35, él repite, hey, yo he proveído por mí mismo y también por los compañeros.
Aunque basado en lo que se ve en 1 Corintios 9 y 2 Corintios capítulo 5, que él tenía derecho para pedir apoyo económico, pero él dijo, no aproveché mis derechos, sino yo he hecho lo necesario para no ser carga para ellos. Y él concluye con una cita del Señor Jesús, diciendo, es mejor dar que recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Interesantemente, eso no aparece dentro de los evangelios, solamente aquí en Hechos. Entonces, eso fue una tradición oral, aparentemente, que no llegó a estar dentro de los evangelios, sino que fue grabado por Lucas aquí de la boca de Pablo. Bueno, entonces, concluyendo con eso, en los últimos versículos, él va a despedirse de los ancianos, él va a finalizar esa conversación y él va a decirles, lo siento, pero no vamos a vernos. Es la última vez que vamos a vernos aquí en la tierra. Y yo imagino que fue muy duro para despedirse y dice que ellos también lloraron porque fueron muy tristes por no poder ver a Pablo de nuevo. Bueno, para concluir en esta sección, espero que eso nos dé ánimo para tratar a otros líderes de una forma para ayudarles a estar preparados cuando nosotros tenemos que salir, si estamos plantando iglesias tal vez. Entonces, aunque tal vez yo no te va a conocer en persona, espero que tú puedes seguir siendo fiel, tal como Pablo, invirtiendo tu vida en la totalidad en la iglesia donde estás. Porque yo sé que Dios está trabajando por medio de ti. Entonces, así concluye capítulo 20 y vamos a vernos, primeramente Dios, en el estudio de capítulo 21. Bendiciones.